Hoy continuamos nuestro estudio Continuamos entonces el Sermón del Monte, nuestro estudio del Sermón del Monte que iniciamos ya hace varias semanas, y este es el segundo mensaje. El segundo mensaje es la continuación del mensaje de la semana anterior, en donde el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. Fácil, ¿cierto? Facilísimo, súper fácil. Y hemos llegado a la última ilustración. Hemos dicho que el Señor está haciendo una serie de 6 ilustraciones y hoy hemos llegado a la última. De hecho, la semana anterior llegamos a la última y hoy continuamos. ¿Qué buscaba el Señor con estas ilustraciones? Hacer un contraste entre la manera equivocada, recuerden, de la interpretación y de la ley por parte de los escribas y fariseos, interpretación y aplicación, y la manera correcta de hacer. Ahora bien, dijimos la semana pasada que esta ilustración es un punto climático, porque se pone definitivamente cada vez más difícil, ¿no? ¿Y qué vimos brevemente en las semanas anteriores? Bueno, empezamos aprendiendo que odiar es matar, y eso nos deja mal parados a todos, porque de alguna manera creo que todos en algún momento hemos tenido algún tipo de sentimiento contrario hacia alguien. Después vimos que mirar con lujuria es adulterar. Hablamos de la santidad del matrimonio y cómo el Señor ha dispuesto el matrimonio para siempre. Lo que el Señor ha unido, el hombre no lo debe separar. Hablamos acerca del divorcio, hablamos acerca de la importancia de hablar con la verdad, de que debemos, si decimos sí es sí, si decimos no es no, y no andar jurando por cualquier cosa. Y finalmente dijimos que el Señor nos llama a nunca buscar venganza por cuestiones de asuntos personales. O sea que ha sido bien fácil toda esta serie. Todos estamos bien parados, ¿cierto? La realidad es que todo esto nos reta a todos. A todos nos ha retado. Yo sé que a todos nos ha retado. ¿Por qué? Porque todo esto representa un estándar muy alto. Pero ese es el estándar de Dios. Ese es el estándar de Dios para la vida del creyente. Entonces, llegamos a la sexta y el Señor, en lugar de suavizarlo, pues lo pone todavía un poco más complicado y nos dice, bueno, tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Dijimos la semana pasada que los fariseos y escribas habían redefinido el significado de prójimo. Y para ellos el prójimo era el que les caía bien. Ya, el que les caía bien era el prójimo, las personas cercanas a ellos. También vimos que habían ignorado una disposición de la ley muy importante: amar al prójimo como a sí mismo. Ellos amaban a quienes querían amar, a quien les caía bien, y no como a sí mismos, obviamente, porque ellos se amaban demasiado como para pretender amar a otras personas de esa misma manera. Pero no solamente llegaron a hacer eso, sino que adicionaron un mandato. ¿Cuál era el mandato que adicionaron? Odiarás a tu enemigo. No está en la ley, pero ellos se les ocurrió que tenían todo el derecho de odiar a sus enemigos. O sea que, ¿cuál es la conclusión? Ellos escogían a quién amar, limitaban el alcance de ese amor y nos amaban a los demás como a ellos mismos. Y se reservaban el derecho de odiar a quien quisiera. O sea que, bastante cómodo, ¿no? Básicamente hago lo que me da la gana y estoy bien delante de Dios haciendo lo que me da la gana. He equivocado. Ahora, el Señor Jesús se encarga de probarles lo lejos que estaban. Ellos creían que estaban muy cerca de ser obedientes al Señor, y el Señor les dice, no, señores, no. Ustedes están lejos. La justicia de ustedes está muy lejos a la justicia divina. Les dice a ellos y también a nosotros, porque aquí tenemos que entender que esto no solamente es para ellos, de hecho es para los ciudadanos del reino de los cielos. En otras palabras, para el creyente. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, pues que debemos amar a nuestros enemigos y debemos orar por quienes nos persiguen. Y dijimos que es un mandato, no es una sugerencia. No es si de pronto un día nos despertamos con ganas de amar al enemigo, porque eso jamás va a pasar. Nunca. Ahora bien, si los escribas y fariseos consideraban solamente a sus amigos como su prójimo, el Señor les dice, no solamente son sus amigos, pero también sus enemigos. Y ahí los acabó.
Ahí los acabó. ¿Por qué? Porque nuestro prójimo no solamente es el que no nos cae o el que nos cae bien. Nuestro prójimo es no solamente nuestra familia, los amigos, las personas que son fáciles de querer, ¿no? Es fácil querer al hijo, es fácil querer a la esposa, es fácil querer al amigo, pero al enemigo la cosa es distinta. Y este mandato era un mandato difícil de aceptar, obviamente, para nosotros lo es y para los escribas y fariseos era muy difícil de aceptar porque, como les digo, ellos habían redefinido quién era el prójimo. Y adicional a eso, ellos tenían un gran orgullo y un gran amor propio. No podían pensar en amar a otras personas como a sí mismos. Ahora, viene la primera pregunta para ustedes y para mí de este sermón. Estamos criticando, ¿cierto? Porque realmente es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de lo que el Señor vino a criticar de la actitud de estos individuos. La pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Actuamos nosotros así a veces? Y yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que la respuesta es sí. ¿Definimos nosotros al prójimo como el Señor nos dice que lo definamos? Póngase usted la mano en su corazón y contéstese la pregunta a usted mismo. O sea, nosotros destinamos nuestra amistad, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra devoción, nuestro sacrificio a las personas que amamos, a las personas que están cercanas a nosotros. O sea, en otras palabras, a un grupo selecto de personas. Nosotros también seleccionamos. La siguiente pregunta para sentirnos todavía mejor. ¿A esas personas a quienes decimos amar, las amamos realmente como a nosotros mismos? ¿Sí? O sea, ¿cómo ponemos esto en palabras más simples? ¿Las necesidades de otra persona son tan importantes para nosotros como las nuestras? Esa es una buena pregunta. Probablemente muchas veces no. O sea, el punto es este, nosotros también hemos caído muchas veces o caemos en este tipo de actitud. Son preguntas para reflexionar, teniendo en cuenta, sí, que en el contexto de este pasaje el Señor está confrontándolos a ellos, escribas y fariseos, pero las demandas del Señor son extensivas a nosotros, a todos nosotros. O sea que el Señor nos está confrontando a nosotros con estas demandas que, como ya dijimos anteriormente, y esto es importante que lo entendamos, nunca, jamás podremos cumplir en nuestras propias fuerzas. O sea, esto que les acabo de decir es la clave básicamente de todo lo que hemos venido hablando desde que empezamos el estudio del Sermón del Monte. Lo que el Señor nos está diciendo es, ustedes me necesitan a mí para vivir como yo quiero que vivan. Entonces, no nos está pidiendo cosas imposibles, pero es imposible sin Él. Necesitamos de Él. Esta mañana consideraremos los versos 45 al 48 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, pero vamos a leer desde el verso 43. Vamos a ponernos de pie, por favor. Jaime está, pero listo. Ya Jaime llevaba 5 minutos parado. Mateo 5, versos 45 al 48. Tomen sus Biblias, si tienen enfrente una Biblia, les invito a que abran al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 45 al 48. Dice la palabra del Señor: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Podemos sentarnos. Esta última frase es facilita. Vamos a iniciar entonces haciendo una conexión entre los versos que vimos la semana pasada, 43 y 44, y el verso con el cual iniciamos hoy, el verso 45. Versos 43 y 44, lo que vimos la semana pasada. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo,
Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ahora, entramos en el verso 45, está ligado. Hagan estas cosas para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Cuál es la idea? La idea es esta, es como que el Señor nos está diciendo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, pues al hacerlo dan evidencia de que realmente son hijos del Padre. Eso es lo que está diciendo. Aquí hay que hacer una aclaración. No nos convertimos en hijos de Dios por amar a nuestros enemigos. Amamos a nuestros enemigos porque somos hijos de Dios. Como consecuencia, importante, para que no alguien salga diciendo aquí que yo estoy enseñando herejías. No, no. Reflejamos el carácter de Dios cuando amamos a los demás. Reflejamos el carácter del Señor. Mire lo que dice Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Luego dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en el verso 20 del mismo capítulo leemos, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cuál es el punto? Sencillo. El amor es un distintivo del creyente. El amor es un distintivo del creyente en Cristo. Estamos llamados como cristianos a amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Es un mandato. Ámense unos a otros como creyentes, pero no paramos allí. Estamos también llamados a amar a otras personas, incluyendo a nuestros enemigos. Y para darnos claridad sobre este mandato, el Señor presenta un ejemplo de parte del Padre Celestial, un ejemplo de amor del Padre Celestial hacia aquellos que lo rechazan. Hacia aquellos que lo rechazan. Una muestra de amor y de compasión hacia sus enemigos. Escuche, el final del verso 45 dice que Él, el Señor, el Padre, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Qué interesante esto. Es una actitud del Padre que manifiesta una bondad extensiva a todo el mundo, a toda persona, absolutamente a toda persona. El sol calienta al justo y al injusto en igual forma. La lluvia cae sobre el justo y sobre el impío de igual forma. El hombre que rechaza a Dios recibe la misma lluvia y el mismo sol que el creyente que le sirve y le ama. El sembrador, la persona que siembra y rechaza a Dios, labra la misma tierra que aquel que honra al Señor. El aire que respira el incrédulo, el aire que respira el asesino, es el mismo aire que respira el creyente. A esto se le llama gracia común, gracia común. ¿Y qué es? Es una manifestación de gracia de Dios, entregada de manera indiscriminada. A todo el mundo, a toda persona. Es un aspecto general de la providencia de Dios que recae sobre todo el mundo, sobre malos y buenos, o en otras palabras, sobre justos e injustos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 145, los versos 15 y 16. Dice, a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Qué dice aquí? Básicamente, el Señor alimenta a la humanidad. Alimenta a la humanidad entera. El impío come el mismo producto de la tierra que el justo. Y esto es por gracia de Dios. El Señor muestra favor al impío a través de la gracia común de la que acabamos de hablar. Este aspecto de la manifestación de la gracia de Dios en la cual Él no hace ninguna distinción de personas. O sea que en ese sentido, en ese aspecto,
el Señor bendice a todo el mundo. El hombre natural, sabemos, es enemigo de Dios, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces. El hombre natural es enemigo de Dios, pero aún así el Señor extiende su favor en diferentes formas, como lo acabamos de considerar. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Cómo conectamos? El Señor espera que nosotros hagamos algo similar. Si el Señor muestra gracia hacia sus enemigos, nosotros estamos llamados a hacer lo propio. Ese es el ejemplo que el Señor está poniendo. El Padre muestra gracia a quienes le rechazan. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque reflejamos el carácter del Padre cuando tratamos con gracia a aquellas personas que nos rechazan o que nos maltratan. Acuérdense, aquí lo que tenemos que tener muy presente es: queremos imitar a Cristo, y en el contexto de lo que estamos viendo, queremos imitar al Padre. De eso se trata, imitar. Entonces, esto es una síntesis de todo lo que hemos hablado. Escuche, el Señor nos dice: amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. ¿Para qué? Para que reflejen el carácter de su Padre que está en los cielos. Ese carácter bondadoso que extiende su gracia a justos e injustos. O en otras palabras, extiendan su amor, nos está diciendo el Señor. Extiendan su amor más allá de sus amigos, más allá de las personas que son fáciles de querer. ¿Por qué? Versos 46 y 47. ¿Por qué? Porque si ustedes aman a los que los aman, miren lo que dice el Señor, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Esto hay que verlo en contexto para entender lo que significa y lo que significó en el contexto original. Los escribas y fariseos estaban escuchando estas palabras. Ellos eran, ustedes saben, se consideraban superiores a todo el mundo. Se creían superiores a los gentiles, obviamente, y se creían superiores a los demás judíos. ¿Por qué? Ellos pensaban que eran hombres piadosos, que eran personas justas, porque simplemente eran condescendientes con un grupito muy selecto de personas. ¿Qué hace el Señor? El Señor coge y les mete un golpe en el orgullo. Golpea el orgullo de estos individuos al compararlos con personas que ellos odiaban, con personas que ellos detestaban, los recaudadores de impuestos y los gentiles. Les dice: ustedes aman a los que los aman, pero los recaudadores de impuestos, esos que ustedes tanto odian, hacen lo mismo. Eso es lo que les dice, ellos hacen lo mismo. O sea, en otras palabras, ustedes se ufanan de ser piadosos, se ufanan de mostrar gran amor a los demás, pero en realidad ustedes no muestran ninguna actitud diferente a esas personas que ustedes odian, a esas personas que ustedes tanto desprecian. Eso es lo que dice. O peor aún, la justicia de ustedes no es mejor que la justicia de ellos. Y eso para los escribas y fariseos era el insulto más grande que podían probablemente escuchar. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Bueno, su nombre lo dice. Eran personas que recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Pero había una particularidad. Estas personas le pagaban al imperio, ¿cierto? Como una franquicia. Le pagaban para recibir el derecho de cobrar impuestos. ¿Qué hacían ellos? Cobraban lo que les daba la gana. Cobraban lo que querían, le daban su parte al gobierno y se quedaban con el resto. Entonces extorsionaban a la gente. Ahora bien, usted imagínese lo que significaba un recaudador de impuestos judío para el judío. No solamente los estaba extorsionando, pero era un traidor porque servía al enemigo. Estaba enriqueciendo al enemigo a causa de él. Los odiaban, los detestaban. A ver, ¿quién de los apóstoles era un recaudador de impuestos? Mateo era un recaudador de impuestos cuando el Señor lo llamó y le dijo: sígueme. Era uno de ellos. Obviamente ocupaban un lugar
bajísimo en la sociedad. Tenían mucha plata, pero eran odiados por todo el mundo. Y socialmente tenían un lugar bajísimo. De hecho, estaban asociados, cuando la Biblia habla de ellos, los asocia también con los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Bueno, de todo, ¿no? Las prostitutas con las cuales, o sea, a veces los judíos se ponían bravos porque de repente veían que el Señor Jesús, bueno, se sentaba con los pecadores. Y los recaudadores de impuestos, o sea, eso nos dice mucho, ¿no? Es como decir, bueno, los recaudadores de impuestos y las prostitutas. O sea, estamos hablando de algo fuerte. Mire lo que dice Lucas 15, versos 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores, ahí están conectados, se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Mateo 9:10. Y estando él sentado a la mesa en la casa, hablando de Jesús, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces imagínese usted que el Señor le diga a los escribas y fariseos, lo más alto de la sociedad, que su justicia es igual a la de estos individuos. La ofensa más grande. Pero el Señor no había terminado. Verso 47, el Señor los compara también con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, cualquier persona no judía. Mire lo que dice el verso 47. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Qué está diciéndoles? Les dice, ustedes saludan a los que son parte de su mismo círculo. Saludan a sus amigos. Ustedes son amables con otros líderes religiosos. Ustedes saludan a quienes ustedes consideran allegados. Pero eso no es nada extraordinario. Les dice, eso no es nada raro, eso no es nada único. ¿Por qué? Porque los gentiles hacen lo mismo. Es lo que les está diciendo. Los gentiles hacen lo mismo. Ahora bien, los gentiles en tiempo de Jesús, yo no sé si ustedes recuerdan que lo vimos la semana anterior. Los gentiles en tiempos de Jesús eran detestados por los judíos. No había sido así siempre. Y lo dijimos, que fue a raíz del exilio en Babilonia, donde los judíos fueron maltratados y ahí empezaron a detestar a los gentiles. O sea, que en época de Jesús, para los judíos los gentiles eran los receptores del juicio de Dios. Eso eran. Las personas que se merecían literalmente ir al infierno. Que merecían recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Pues porque no pertenecían al pueblo elegido. Los consideraban poca cosa, los consideraban definitivamente de una manera inferior. Usted sabe, por ejemplo, usted nunca iba a ver a un judío comiendo, compartiendo la mesa con un gentil incircunciso. O sea que había mucha fragmentación en esta sociedad de Roma. Los judíos se relacionaban con los judíos y no más. Los gentiles con los gentiles. Los recaudadores de impuestos con los recaudadores de impuestos. Los samaritanos con los samaritanos. Sí, por eso es que cuando en el pasaje de la mujer samaritana el Señor se le acerca, o sea, el punto es cómo es posible que este hombre siendo judío se le ocurra hablarle a una mujer primero y además samaritana. Había fragmentación, no se mezclaban los unos con los otros, pero el Señor, ¿qué nos dice en esta mañana? Esas barreras no son dignas del ciudadano del reino de los cielos. Ese es el punto. Esta fragmentación no es lo que el Señor ha dispuesto. ¿Cómo nos compete eso a nosotros? Pues tenemos que mostrar consideración y tratar a las personas de manera equitativa sin importar raza, entre comillas raza, ahorita digo por qué, posición social y otros factores que son decisivos. Divisivos, quise decir, divisivos. Debemos nosotros evitar estas cosas. Pregunta nuevamente, ¿cómo tratamos nosotros a la gente? ¿Hago yo algún tipo de diferenciación entre las personas? Por ejemplo, yo lo he escuchado decir, ay, a mí me caen mal los argentinos. A mí me caen mal los venezolanos. No me agradan los mexicanos. No me caen bien los colombianos. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero hay gente que le tiene rabia a unas personas de un país específico. ¿Por qué? Pues yo la verdad no sé.
Pero eso es lo que el Señor critica, justamente. El Señor critica esa actitud de corazón en nuestro pasaje de hoy. Lo que les dije de las razas. ¿Despreciamos nosotros a otras personas por su color de piel? Cuidado. Cuidado. Tenemos que tener cuidado. O sea, si nosotros queremos honrar al Señor, no podemos andar con esas cosas. Todos pertenecemos a la única raza humana. La raza humana. Lo demás son distinciones de diferencias de pigmentos en la piel. Diferencias en ciertos rasgos, pero todos somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Le digo en esta mañana, si usted de repente, porque puede pasar, le tiene así como cierto menosprecio a personas que no son iguales a usted o personas de un color específico, yo tengo que decirle, eso no le agrada al Señor. No le agrada al Señor. Entonces esta es la pregunta para usted y para mí. ¿Vemos como inferiores a ciertas personas por tener ciertas características que no son como las nuestras? ¿Vemos como inferior a la persona que no tiene la educación de repente que tenemos nosotros? ¿Vemos como inferior a la persona que de repente no tiene los medios que tenemos nosotros? ¿Vemos como inferior a la persona que no tiene el color de piel nuestro? ¿O que no habla como nosotros? ¿O que no piensa como nosotros? ¿Es inferior? Yo siempre les he dicho una cosa, hago un paréntesis aquí, algo muy importante para el creyente. Cometemos un error grandísimo el día que nosotros creemos que somos mejores que otros porque nosotros sí creemos y ellos no. Ese es un error gravísimo, ¿sabe por qué? Porque usted no cree porque usted sea muy bueno, usted cree porque al Señor le plació darle el don de la fe, punto. Si no fuese así, usted estaría igual de perdido que las demás personas. O sea que no tiene nada que ver con nosotros. No es mérito nuestro. Conclusión, tenemos que tratar de manera equitativa a todo el mundo, no solamente en nuestro trato externo, pero en nuestro corazón. ¿Cómo percibimos a las personas en nuestros corazones? Es posible que aquí haya personas que digan, a mí me caen mal estos individuos. Hermano, pídale perdón a Dios. Pídale perdón, arrepiéntase, porque eso está mal. Eso está mal. ¿Qué nos dice el Señor entonces en el texto de hoy? ¿Qué mérito tenemos, dice, si actuamos con benevolencia solamente ante las personas que queremos? ¿Qué mérito tienen? ¿Qué mérito tiene si usted quiere a su abuelito, abuelita, hijito, hijito? Sí, tiene algo de mérito, pero al final del día no hacen lo mismo los injustos. Se me viene a la mente, no sé por qué se me vino a la mente, pero se me vino a la mente Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar era un diablo, pero era muy celoso de sus hijos. ¿Sí? O sea, podríamos, no sé, argumentar quizás que quería a sus hijos. O sea que no se trata de eso. ¿Qué mérito tenemos si actuamos con benevolencia solamente hacia las personas que queremos? El Señor nos exhorta a no hacer diferenciación, a actuar o a tratar con igual dignidad a todo el mundo, porque es lo que el Padre hace. El Padre muestra favor a todo el mundo en la forma como ya lo hablamos. Y llegamos al último verso, verso 48. El Señor Jesucristo presenta al Padre como el estándar de perfección que debemos buscar imitar. En el contexto tengo que decir que está hablando de imitar la manera como el Padre manifiesta su amor. En el contexto de lo que estamos hablando. La frase más fácil de cumplir de toda la Biblia. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Fácil. Ok, ¿qué significa eso? O sea, ¿significa que el Señor está pidiendo perfección de nosotros? No creo. ¿Perfección plena de nosotros en esta vida? No, no puede ser. Vamos a decir por qué, vamos a mirarlo. Ya dijimos, reflejamos el amor del Padre cuando nosotros tratamos a las personas con amor, cuando nuestro amor no está restringido a un grupo pequeño de personas, ¿sí? Ahora, vemos que en las Escrituras que el amor del Padre también es derramado contra personas que actúan de manera pecaminosa,
Mire lo que dice, por ejemplo, Isaías 65:2. Esto tiene que ver con respecto a la desobediencia del pueblo de Israel. Mire lo que dice: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. O sea, extendí mis manos. Estoy mostrando amor hacia ellos, ¿sí? O sea, si queremos amar como el Padre ama, debemos comprender, escuche esto, nuestro amor no puede depender del mérito de otras personas. Lo voy a repetir. Nuestro amor no puede depender del mérito de otras personas. Amamos si la otra persona se lo merece. No, no es lo que el Señor nos pide. Debemos amar al prójimo no porque se lo merezca, sino porque el Señor nos lo pide. Punto. Está claro, ¿cierto? O sea, no es fácil, pero es así de simple, es así de claro. Es porque el Señor nos manda a hacerlo. Ya. ¿Necesitamos que nos ayude? Claro, y Él nos ayuda. No nos va a pedir que hagamos algo, pues que no podemos hacer sin su ayuda. Pero tenemos que reconocer que es un mandato. Luego, ¿cuál es el llamado en el verso final, en este último verso? A ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. De esto hablamos un poquito hace algunas semanas. Ya somos perfectos. El creyente ya es perfecto en una medida, en una forma. ¿En cuál forma? En que ha recibido la justicia de Cristo. ¿Se acuerda que hemos hablado de esto? Lo que se llama la justificación. Palabras simples, el Padre los mira a ustedes, me mira a mí, y si usted y yo somos creyentes genuinos, ve a Cristo. Básicamente esa es la idea. La justicia de Cristo ha sido acreditada a nuestra vida. ¿Sí? O sea que posicionalmente somos libres de culpa en este momento delante de Dios. En ese sentido somos perfectos. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos: ¿somos perfectos con respecto a nuestra conducta? ¿Con respecto a nuestras motivaciones? ¿Con respecto a nuestros pensamientos? Creo que no, ¿no? Creo que todos podemos decir: no, yo no soy perfecto. Y el Señor Jesús lo sabe. El Señor nos está pidiendo en este verso que seamos perfectos en esta vida porque sabe que no es así. Sí somos perfectos porque ya hemos recibido la justicia de Cristo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Seremos perfectos en un futuro. ¿Cuándo? Cuando el que comenzó la buena obra la complete, ¿cierto? La termine. El que comenzó esta buena obra. ¿Ha habido alguna persona aparte de Cristo que haya vivido una vida completamente libre de pecado? La respuesta es no, nadie, ninguna. Ningún ser humano es perfecto en esta vida. El Señor Jesucristo sabe eso y lo confirma la palabra de Dios. Primera de Reyes 8:46. ¿Qué dice? Dice que no hay hombre que no peque, así dice. No hay hombre que no peque. Salmos 133. Dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? La respuesta a esa pregunta es nadie. Nadie podría permanecer. Proverbios 29, ¿qué dice? ¿Quién puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta a esa pregunta es nadie. Nadie lo puede decir. Y el apóstol Juan escribe en primera de Juan 1:8. Este es muy claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, ¿cómo tomamos estas cosas? No cometa el error de decir: no, como no puedo ser perfecto, entonces voy a vivir como me dé la gana, porque igual pues como no puedo ser perfecto, entonces hago lo que quiero. No, no es eso. Es cierto que hay una incapacidad en nosotros de ser perfectos, pero ¿qué es lo que el Padre espera de nosotros? Que busquemos ser cada día más como Él. Eso es lo que el Padre espera de nosotros. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Levítico 19:2. Mire lo que dice. Dice: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Deuteronomio 18:13. Escuche esto: serás intachable delante del Señor tu Dios. Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Pedro 1, versos 15 y 16. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y en Filipenses 3:12 leemos esto del apóstol Pablo. Dice: no es que ya lo haya alcanzado
o que ya haya llegado a ser perfecto, escuche lo que dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, hago un esfuerzo por vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto queda redondeado en la idea de Filipenses 2:12, cuando él nos dice, el apóstol Pablo, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que significa. O sea, que el creyente sí debe buscar santidad. Lo contrario es un grave error que lleva a una forma de vida terrible. Estas personas que creen que no, yo soy cristiano, pero como ya el Señor me perdonó, entonces no importa, ya hago lo que sea porque ya estoy perdonado. Cuidado. Eso es una falsa enseñanza. Tenemos que tener cuidado. Como hijos del Padre Celestial, y ya casi termino, estamos llamados a imitarlo y a imitar también al Señor Jesucristo. El amor del Padre es perfecto, nuestro amor no es perfecto. En el mejor de los casos es una sombra del amor del Padre. Pero ¿qué le agrada al Señor? Que nosotros anhelemos ser como Él, que queramos imitarle, que busquemos imitarle, actuando en obediencia a su palabra. El Padre entregó al Hijo, ¿cierto? Entregó al Hijo por amor a nosotros, según Juan 3:16. El Padre entregó al Hijo por amor a nosotros. Y el Hijo murió, según Romanos 5:8, cuando nosotros éramos aún pecadores, enemigos, pecadores. Escuche, ¿eso qué significa? Que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros cuando aún nosotros éramos enemigos de Dios. Ahí fue cuando Él fue a la cruz. Ahí fue cuando Él fue a la cruz. Nos amó cuando éramos sus enemigos, dándonos un ejemplo para que nosotros hagamos lo propio. Eso es lo que tenemos que pensar cuando el Señor nos pide que amemos a nuestros enemigos. Nosotros éramos enemigos de Él y Él nos amó. Como queremos imitarle, debemos buscar hacer lo propio, amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque cuando así lo hacemos, reflejamos el carácter del Padre y de Cristo. ¿Cuál es nuestra oración? Que el Señor Jesús nos ayude a amar en esta medida, hermanos. Y que cada día podamos ser más y más semejantes a Él.